no ha habido gasolinazo, porque el IEPS no se está cobrando, el impuesto especial sobre productos y servicios no se está cobrando. Es un subsidio. Si se estuviera cobrando el IEPS, mi querido Waldo, y la comunidad de Detona que nos oye el día de hoy, el precio de la gasolina anduviera en 28, 30 pesos. Entonces, sí, ese es un subsidio. O es dejar de cobrar un impuesto, que a final de cuentas, Waldo, eso le va a pegar a las finanzas públicas, porque ya estamos hablando de que esto le va a costar al erario alrededor de 350, 400 mil millones de pesos, ¿verdad? No lo hace el presidente López Obrador en forma hábil, debo de reconocerlo, porque no quiere que lo comparen con el gasolinazo de Peña Nieto, porque en aquella época él fue uno de los principales voceros del famoso gasolinazo y está cuidando su imagen, pero esa imagen le va a costar a México muchos, muchos millones de pesos, porque a final de cuentas ese dinero hay que recuperarlo de alguna parte o va a afectar la economía de las gentes. Por último, el hecho de haber tomado esta decisión también ha temperado la inflación, mi querido Waldo, ¿verdad? Ahorita andamos alrededor del 7.8% anual. Si hubiera aumentado el precio de la gasolina y del diésel, ya anduviéramos a niveles del 10%. Es decir, lo que trato de explicar es que estas decisiones del presidente lo que están haciendo es posponer la crisis que se nos puede venir en unos meses más o el año que entra. Un dinero que no es fácil de recuperar. Ya para terminar con esto, no le colguemos al presidente medallas que al rato le van a quemar el pecho. Le van a quemar el pecho. Como le sucedió a López Portillo, como le sucedió a Echeverría, como le sucedió al mismo Salinas de Gortari, y como le sucedió a los del PRIAN, que tú bien acusas y yo lo respaldo totalmente. Son medidas políticas manipuladas. Para concluir mi participación en este debate, en esta plática, debo decirte que en el caso de la pandemia, mi queridísimo Waldo, hubo un manejo de la misma en forma política, pero no en forma técnica y académica y profesional. La verdad es que los organismos internacionales oficialmente calculan que la cantidad de muertos puede llegar a los 600,000 producto del COVID, de la pandemia, y no los 380 o 400,000 que hay. Se ocultaron datos, es cierto, se manejó, se operó en muchos hospitales, hubo el sacrificio de todos los servidores públicos del servicio de salud, lo cual se lo agradecemos, pero no le colguemos la medalla ni al señor López-Gatell ni al señor López Obrador. ¿Qué opinas? Bueno, en la primera parte, Raúl, con todo respeto, no puedes estar más equivocado. Y te voy a explicar por qué es. Una regla 3 de simple. La industria petroquímica, mi estimado Raúl, las gasolinas no es ni el 20% de la industria petroquímica. ¿Ok? México es un exportador de gasolina. México presupuestó el petróleo, perdón, de petróleo. México presupuestó, sí me equivoqué, presupuestó los barriles de petróleo en el presupuesto de egresos sobre el margen de 35 a 40 dólares. Hoy el barril de petróleo vale 110 dólares. Nadie sabíamos, de nueva cuenta, que iba a haber una guerra en Ucrania. Entonces, las finanzas de Pemex hoy están recibiendo una cantidad exorbitante de dinero porque presupuestaron en el presupuesto de la Federación sobre 35, 40 dólares. Recordar que en la pandemia el petróleo por una vez en la historia llegó a saldo negativo. Llegó a menos 10 centavos, ¿no? En la pandemia. Entonces se presupuestó a 35. Hoy creo que está a 110 dólares y están entrando dinero a México producto de esas ventas. Ningún litro de petróleo se transforma en un litro de gasolina.
el proceso de refinación es mucho más amplio. Entonces, lo que está sucediendo es que el subsidio se está dando con el excedente o parte del excedente que es mayor de estas ventas del petróleo. Y aquí es donde está esta dinámica que se está dando. Evidentemente, sí está ayudando a reducir la inflación. Somos el país del mundo con la menor inflación energética, conforme a los datos del Fondo Monetario Internacional. Somos un país del mundo donde nuestra inflación está más controlada que los Estados Unidos, pero ojo, vamos en un proceso de deterioro de las finanzas de las personas derivado de la inflación. Entonces, la gasolina es un producto derivado de la venta del petróleo. No el litro de petróleo se convierte en un litro de gasolina. Ojo ahí en esta dinámica de lo que se está dando. Respecto al tema de los hospitales, a ver, yo no me... Las 2/3 partes que se consumen de gasolina y de diésel en México son de importación. Claro. Y eso ha subido el precio considerablemente. Entonces, no puedes comparar. Si nosotros produjéramos toda la demanda de gasolina y de diésel, estaría de acuerdo con tu tesis. Entonces sí está bien invertir en refinerías. Ya me diste la razón. Podrá ser bueno, pero vamos a verlo a futuro. El tema es pero ojo, Raúl, mucho del petróleo que se refina que donde compras gasolina, pues es parte del petróleo mexicano. Nosotros somos lo que decía el presidente, no puedes vendes naranjas y te venden jugo, pues es nuestro propio petróleo, pero el petróleo es un producto que este celular, aquí hay petróleo, este reloj, aquí hay petróleo. Cuando abres el refrigerador, hay petróleo. Las llantas de los carros, hay mucho más derivados del tema del petróleo. Cuando se acabe, cuando baje el precio del dólar, si no se controla la inflación, vamos a entrar a la dinámica que tú estableces. Pero en este momento, imagínate lo mercantilista que sería el gobierno llevando a recaudar IEPS, ¿no? La gente tendría el grito en el cielo. Por primera vez, o no por primera vez, pero hay una política económica que está favoreciendo a las clases medias, a las clases altas, que son las que más consumen gasolina, pero que también ayuda a las clases pobres, porque si tú no subsidias la gasolina, aumentaría el precio del transporte, la fruta, la comida para llevártela a tu casa. En este momento es una medida adecuada para reducir la inflación.